Hola amigos de Arte en tus manos, en esta ocasión queremos compartirles cómo vamos a realizar este juego de baño. De manera paralela también les vamos a compartir fuera del Santa Claus que están viendo en este momento en la pantalla, también un muñeco de nieve, ¿sí? Entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos y comparte el video en todos los grupos o redes sociales a las que pertenezcas. Hoy quiero saludar especialmente a los miembros del canal, las personas que nos apoyan mes a mes. Ellas son Mila Vargas, Inma Cardona, Neusa María Batista, Catherine Burro. Muchas gracias por el apoyo, por siempre acompañarnos, ver cada video, estar pendiente de nosotros. Les agradecemos la verdad muchísimo. Abrazos para todos y comenzamos un nuevo video aquí en Arte en tus manos. Y estos son la mayor parte de los materiales que vamos a necesitar para realizar el proyecto que les voy a compartir hoy. Aquí están las telas, tengo duvetina en rojo y blanco, también hay pañolensi o fieltro en color así con líneas, muy navideño. Este es el jersilón en color piel o carne. Tenemos este escarchado en fieltro, peluche de pelo largo, peluche de pelo corto, fieltro en color amarillo, negro y un retazo o un retal en color naranja que sería para la nariz del muñeco de nieve. Tijeras, pompones, medias esferas para los ojos, 4 metros. En esta vez decidí tener más cantidad de resorte o elástico, pensando en que de pronto es mejor que nos falte y no, perdón, que nos sobre y no que nos vaya de pronto a faltar. Silicona caliente con la pistola, alfileres, aguja, hilos, todo lo que necesitemos. Igual aquí en la parte baja, en la descripción, aquí en esta partecita, les dejo toda la lista de materiales para hacer dos de los juegos que voy a enseñarles a hacer hoy. Esa es la lista completa, entonces con esto comenzamos. Bueno, vamos a comenzar entonces informándoles como siempre de que aquí tenemos los moldes de las aplicaciones que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Por qué las aplicaciones? Porque la que tiene que ver con las tapas de los sanitarios normalmente varían, no son estándar, no todas son iguales, y lo tuvimos en cuenta también porque en la casa nos pasó. Por ejemplo, esta corresponde al del baño social y este corresponde al del baño nuestro, o sea, el personal. Entonces resulta que vimos que no son iguales. Como ustedes pueden observar, esta tapa es más grande que esta, entonces por eso no les damos medidas. ¿Cómo van a tomar la medida de su tapa? Ustedes compran papel de modistería o pueden reciclar utilizando papel periódico, lo ponen sobre la tapa, toman el contorno con un lápiz tiza o lapicero o marcador y entonces les saldría el tamaño correspondiente a su tapa. Este lo van a cortar con una distancia, van a dejar una tolerancia de 1 centímetro que corresponde a las costuras. Entonces ya ustedes, dependiendo si lo tienen más grande o más pequeña la tapa, entonces ya ustedes sacarían su propio molde. Igual para los que tienen que ver con las tapas del tanque. Hay uno que es más pequeño en el nuestro, aquí lo corté con tela doble, la saqué la mitad del molde y corté tela doble. Entonces igual hay uno que la tapa es más pequeña, la de ese tanque, y la del otro la tapa es más grande, ¿sí? Así entonces nos corresponden las nuestras. Vamos a tomar una medida para los contornos. Entonces ese contorno, el ancho va a medir 10 centímetros y lo vamos a cortar por 1,50, que es como vienen la tela viene de 1,50 de ancho, entonces vamos a cortar piezas de 10 centímetros por el largo de la tela, que es aproximadamente lo que mide el contorno de cada una de estas tapas. En cuanto a la base de la tapa del bizcocho, casi normalmente le decimos nosotros, sería la tapa que vamos a utilizar. Si ustedes van a hacer de pronto un bolero, que a veces hay personas que les gusta hacer boleritos aquí alrededor de este adorno, lo pueden hacer y entonces empezarían a trabajar con el ya puesto. Yo no le voy a hacer porque como le voy a hacer decoración, a mí me gusta así sencillo. Si ustedes lo quieren más decorado, entonces ese prense que utilizan aquí sí tienen que hacer bastante, o sea, tiene que ser aproximadamente 3 metros
digamos de una pieza así de 10 centímetros, son unos 3 metros, para que los ursen, para que le hagan pliegues y lo puedan poner alrededor. Yo sí solamente le voy a poner esta pieza. Entonces aquí les voy a enseñar con una de ellas. Quito el molde y cuando quito el molde entonces voy a empezar a ubicar derecho con derecho. Esta es la parte que se nos va a ver en las tapas del inodoro, por decirlo así, y entonces lo voy a sostener con alfileres para que luego pasemos costura, ya sea a mano o a máquina. Entonces voy a acercar un poco la cámara, así un poco, y toda esta pieza la voy a sostener entonces con los alfileres. Bueno, aquí en cada pieza, tanto en la parte que tiene que ver con el tanque, como con los que son en la parte ya de la tapa del inodoro, ya a todos los tengo ajustados con alfileres. Sí, ya todos están así. Esta es la parte del derecho de las telas y aquí están el revés. Entonces voy a tomar hilo de aguja normal y voy a empezar a coser por todo este contorno, ¿sí? Dejando el centímetro de tolerancia que hice en todos los moldes, que dejé 1 centímetro de tolerancia para entonces empezar a coser. La puntada que vamos a utilizar, puntada tipo lineal, más bien pequeña, para que nos quede bien hecho, o la persona que de pronto tenga máquina, entonces pasa costura a máquina, y si es posible en los extremos le hace puntada tipo fileteo o puntada tipo ojal, para que entonces quede bien seguro y así no se nos vaya a desajustar en ningún momento. Entonces hacemos este paso y les enseño que sigue. Bueno, ya cosí entonces todo el contorno, todo lo que tenía ajustado con los alfileres, entonces ya lo cosí por toda esa orilla. Ajusté la parte lateral, la parte de atrás, para que quedara como una especie de cajita. Miren que aquí queda como una especie de caja. Listo, le damos la vuelta y como pueden ver, esta es una de las tapas. Aquí le voy dando la forma. Esta es una de las tapas. Ahora lo que voy a hacer, porque quede bien terminado y bien el acabado, es que en las bordes, en las orillas, voy a hacer un pequeño doblez, como una especie de, sí, un dobladillo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces también lo voy a coser por toda esa orilla. No voy a dejar, no es amplio, porque todavía por ahí no voy a introducir el elástico. Es solamente un pequeño dobladillo para que nos quede muy bien el terminado, ¿sí? Entonces aquí ya lo tengo en la otra tapa. Lo tengo un poco más adelantado. Miren que igual se hizo el mismo proceso. Así es como va a quedar en el momento en que uno lo ponga. Y lo que hice fue, ya tengo el dobladillo listo. Ya lo que hice fue solamente doblar 1 centímetro, hacer la costura en costura lineal, para que no se viera y no se nos dañe o no se nos deshile tanto la tela, ¿cierto? Eso dependiendo del tipo de tela. Esta no se deshila tanto, pero cuando de pronto uno escoge un dacrón,
que a veces vienen muy lindos los estampados, pero estos bacrones se tienden a deshilar. Entonces esto es un truquito que es bueno hacerlo en las orillas de las telas. Entonces hicimos ese doblez, ya quedó perfecto. Y ahora sí voy a hacer el dobladillo, que es por donde voy a introducir el elástico. Entonces aquí ya doble de nuevo. Este tiene una distancia aproximada de 3 centímetros. Doblo y empiezo a hacer la costura. ¿Qué hago? En la parte, como ustedes donde han visto que hago los empalmes, entonces dejo un espacio aproximadamente unos 2-3 centímetros, que por ese espacio es por donde voy a introducir el elástico. Entonces aquí cosí por todo el contorno, como lo pueden ver. Esta es la parte del revés, acá está la parte del derecho de la tela. Entonces cosí por todo ese contorno, todo tiene aproximadamente 3 centímetros, ¿sí? Por todo el alrededor, y solamente dejé allí en ese empalme por donde voy a introducir ahora el elástico. Miren que por aquí puedo introducir también mi dedo, porque el elástico tiene 1 centímetro de grosor. Entonces que quede bien, que en el momento en que lo voy a introducir quede bien. Bueno, aquí entonces ya le hice el dobladillo por donde va a ir el elástico resorte a ambas tapas, tanto a las que tienen que ver con los inodoros como las tapas del tanque. Entonces ya ellas quedan listas. Por ahora no le voy a poner el resorte o el elástico, porque voy a poner la aplicación. Cuando pongo el elástico, esto tiende a reducirse, entonces no me deja trabajar la aplicación que quiero poner en ellas. Entonces por eso no le he puesto aún el elástico. Lo que sí les voy a indicar, que igual en los moldes los van a encontrar, son las piezas con las que vamos a decorar. Entonces, por ejemplo, para el rostro del Santa son 2 piezas, para el gorro son 2 piezas, para el bigote, si van a utilizar de este peluche de pelo largo que es grueso, entonces sería una sola pieza, pero si es delgado o van a utilizar fleece o pañolencia, entonces serían 2 piezas. De la barba también, de este peluche de pelo largo, van a utilizar solamente una pieza, a no ser, como les acabo de decir, que vayan a utilizar fieltro, fleece o otra tela que de pronto sea delgada, o otro tipo de barba, entonces ahí sí serían 2 piezas. En este caso pues sería solamente una. Para la nariz también una sola pieza. Para el muñeco de nieve sería una circunferencia. En los moldes les dejo bien la medida de la circunferencia. Sería para la cabeza 2 piezas. Para el gorro vamos a utilizar una pieza rectangular. Esta pieza tiene una medida de 42 centímetros, así de este ancho, de 42 centímetros, y de largo o de alto tiene 19 centímetros. Entonces esas son las medidas. La bufanda, cuando sea el momento de hacerla, la corto y les indico la medida exacta. Igual en los moldes les dejaría también la medida de ellos. Entonces estos son los materiales que vamos a necesitar para la aplicación. Lo primero que voy a hacer es coser el contorno. Aquí dejé 1 centímetro en la cara. En el único que voy a dejar tolerancia para la costura es en la cara. El resto de las piezas las voy a cortar a ras, no van a tener tolerancia para la costura. Este y la nariz serían los únicos. La pieza la coso por todo el contorno, así en puntada recta. Ya estoy terminando aquí y dejo un espacio en la parte baja para dar vuelta y poder rellenar. Vamos a rellenar esta pieza, pero poco, ¿sí? No es para que nos quede súper llena, sino para que nos dé un aspecto abollonado, se vea un poco más bonito y más real. Entonces así sigo, termino para dejar el espacio para dar la vuelta. Bueno, así queda la pieza, ya le di la vuelta, aquí ya queda lista para que le introduzcamos un poco de relleno y sellemos en la parte superior, o por donde dejamos la abertura para ahorita rellenar un poco. Ahora vamos a tomar las 2 piezas del gorro. Estas 2 piezas sí se cortan a ras, no le dejé nada de costura para coserlo, porque voy a hacer puntada tipo festón o puntada tipo jal. Igual
esa puntada no se va a notar mucho porque como la tela que escogí de fondo también es roja y esta, a pesar de que tiene este escarchado dorado tan bonito, de pronto el contraste no se nos va a notar mucho el gorro. Entonces aquí en el contorno le voy a pegar un cordón dorado, un cordón suizo. Entonces aquí lo voy a hacer es por unir las dos piezas. Para la persona que a veces dice que no sabe coser, que se le dificulta, podrían pegarlo con silicona caliente perfectamente y le queda armada ya esta pieza como tal, la del gorro. Igual otras, ¿no? Otras que vamos a hacer, también las podemos coser a mano o también podemos pegarlas con silicona caliente. Entonces aquí lo que voy a hacer es eso, hacer puntada tipo festón, puntada tipo hal también, puntada de dragón, o sea, le llaman de diferente manera, pero solamente es por unir las dos piezas. Bueno, en esta parte también terminé de coser y dejé un orificio, un pequeño orificio por ahí de unos 4 centímetros para introducir también un poco de relleno. Aquí, como les decía yo, no se nota mucho porque utilicé color rojo para sellar todo el contorno, pero aquí se nota la abertura que es por donde voy a introducir el relleno. Entonces es poco lo que voy a utilizar porque en esta pieza principalmente lo que voy a hacer es aplicarle un poco al gorro para darle volumen y al rostro. Es a los únicos que les voy a introducir un poco de relleno. Y eso que es para que no quede muy plano y pues se vea la aplicación más bonita. Más o menos el tipo de relleno, que no es mucho. Listo, cuando ya esté el relleno como ustedes crean convenientes, lo importante es que por ejemplo cuando levantemos la tapa nos quede ubicada en el espaldar y no nos vaya a molestar. Entonces por eso es que no debe quedar tan lleno, ¿sí? Va a quedar así, pronto un poquito me faltó, y sellamos con hilo y aguja con la misma puntada que estábamos haciendo el gorro. Ya el gorro nos quedaría listo. Ahora hacemos el mismo proceso con la cara del Santa. Igual ahora que hagamos el del muñeco de nieve, a ese muñeco también le vamos a rellenar en este estilo. No va a ser súper lleno, sino que le dé un poco solamente de volumen. Así ya es suficiente. Listo. Sellamos ambas partes por donde se introdujo el algodón y queda listo. Listo, ya sellé ambas piezas, ya también esta está sellada. Ahora voy a hacer la nariz, que es un círculo también que está en los moldes, y lo que voy a hacer es bastear, o voy a zurcir mejor la pieza. Entonces cojo con la aguja y el hilo, lo zurzo, y lo que hago ahora es rellenarlo con un poco de algodón siliconado para que quede la pieza de la nariz lista. Ajustamos bien y entonces así nos quedaría
lista la nariz para el Santa. Bueno, ahora para decorar el gorro y ponerle la pieza de peluche, este es un peluche así más corto que el que se va a utilizar en la barba. Entonces de este vamos a cortar una pieza de 21 centímetros de ancho y el alto tiene 5 centímetros y medio. Entonces lo pueden coser o lo pueden pegar. Yo lo voy a pegar aquí con silicona caliente. Dando la forma. Y en la parte de atrás hacemos igual, aplicamos la silicona y también lo pegamos. A este sobrante le vamos a cortar solamente el que está en la parte de atrás. Pues lo que voy a hacer es cortar un poco en la parte baja. Y así le doy vuelta a esta pieza hacia atrás para que nos quede bien cubierto y quede bonito. Algo que debemos hacer antes de pegar el peluche, que me adelanté un poco y me lo salté, es poner el cordón suizo por el contorno. Aquí todavía faltaba pegar un poco la silicona, entonces me da la posibilidad de que lo ponga. Y aquí ubico el cordón suizo y lo voy a pegar por todo el contorno. ¿Esto para qué es? Para que me resalte en la tela roja que estoy trabajando en la base. Si ustedes la van a poner de otro color, no es necesario ubicar este cordón suizo, pero a mí sí me toca para que resalte el gorro del Santa. Bueno, así quedó entonces el gorro. Mire que queda bien detallado con el cordón suizo. Lo voy a dejar a un lado porque ahora voy a empezar a trabajar con la cara y las barbas. Entonces la cara, como pueden ver, no quedó muy llena. El peluche este tiende a ser grueso, este es el peluche de pelo largo. Cuando lo corto, busco el sentido de la tela, busco que el peluche tenga caída hacia abajo, ¿listo? Entonces por eso lo cortamos así. ¿Qué vamos a hacer? Este peluche no lo voy a pegar así, no me gusta.
O sea, hay gente que lo utiliza así y también se ve bien, pero hay una técnica que me gusta porque se ve mucho más, con mucho más volumen y queda muy bonito. ¿Qué vamos a hacer? Ubicamos el centro de la tela aquí en la parte baja, que fue donde hice la unión casualmente. Entonces ahora ubico también la tela en la misma posición donde iría para buscar el centro. Entonces lo que voy a empezar es a aplicar silicona aquí en el borde caliente, y la tela la voy a pegar dándole el sentido o mostrándole el derecho a la cara. Entonces aquí empiezo a pegar. Esto voy haciendo fuerza y empiezo a aplicar más silicona y el peluche lo voy pegando al rostro así. Sostengo para que no se nos vaya a soltar. Así. Si tengo que retocar, retoco ahora. Y hago lo mismo al otro lado de la cara. Sostengo hasta que pegue muy bien. Y cuando doy el frente, el efecto queda en esta parte de las barbas. La verdad queda bonito, entonces ese efecto me gusta, de que se vea que como que sale de la carita del Santa. Entonces no se pegó lo tradicional, se pegó diferente. Si de pronto falta algo de pegamento, podemos aplicar un poco más para que sostenga. Ahora recuerden que este es el molde de los bigotes. Con este peluche de pelo largo, como les decía ahora, hay que tener en cuenta el sentido de la tela. Entonces, cuando es el sentido de la tela, en este caso nos toca cortar medio bigote, que la dirección vaya hacia la derecha, y la otra mitad del bigote, que la dirección vaya hacia la izquierda, porque si lo cortamos solamente con una dirección nos quedaría caída la tela. Entonces este molde tenemos que tenerlo en cuenta así, o sea, yo se los comparto así, pero si ustedes quieren pueden cortarlo, el molde, y sacar las piezas en la dirección de la tela, y esto les permitiría que les quedara entonces los bigotes así. ¿Qué vamos a hacer para que se tenga el mismo efecto? Voy a aplicar entonces silicona caliente en el extremo y el otro bigote lo voy a sobreponer, como si lo estuviera pegando derecho con derecho. ¿Listo? Dejamos que seque bien, ahí me quedé un poquito, dejamos que seque bien. Y cuando ya está totalmente seco, entonces él también nos va a dar la apariencia que nos da las barbas. Podemos pegar un poquito más. Y miren la apariencia que da entonces el bigote. Dejamos secar bien y lo pegamos aquí en el centro de la cara del Santa. Bueno, aquí entonces ya tengo lista lo que son los bigotes y la nariz. Los he ubicado, ¿por qué? Porque, como ustedes saben, me gusta personalizar, por decir así, los muñecos, dibujándoles los ojos y haciéndole con pintura la expresión de los ojos. Entonces normalmente yo lo que hago es que los ubico donde aproximadamente van a quedar para poder darle el tamaño y la forma que quiero a los ojos del Santa. Recuerden que la plantilla de los ojos se las dejamos también tanto en el blog como en Facebook. Ya en 3 videos anteriores ya tienen entre los comentarios en Facebook los moldes de los ojos, las plantillas para que ustedes puedan hacerlos. Hay varios, hay como 4, 5 motivos para que ustedes lo hagan el que más les guste. Entonces aquí
Yo siempre les digo que es como arcos de puerta. Los repinto bien porque de todas maneras no se va a ver con la pintura. Hay varias técnicas para pintar, la verdad yo utilizo la más sencilla, que es solamente rellenar, y ha dado muy buenos resultados, los ojos quedan muy bonitos. Ya videos de ojos pintados les he mostrado, y en esto lo que hago casi siempre es enseñárselos en cámara rápida el paso a paso. O sea, les pinto negro, el tono que quiera, puede ser azul o marrón, y el blanco. Bueno, entonces voy a utilizar para pintar pintura para tela. Así la preguntan, pintura para tela. Es fácil de conseguir. Donde vendan todo para manualistas, artesanos, allí las encuentran. Marcas hay varias. Esta por lo menos sale de buena calidad, la que utilizo. Cuando de pronto veo que le hace falta el retoco, la tela, retoco la pintura. Porque a veces me preguntan si le doy una o dos capas, a veces solamente doy una. Con una a veces es suficiente, pero es porque mi pintura, como la pueden notar, está un poco espesa, entonces es por eso. Pero cuando está más ligerita, hasta dos capas le puedo dar. Bien, terminamos el blanco, ahora seguimos con el color azul. Ese color puede variar, ustedes pueden hacerlo también en color marrón, que queda muy bonito también. Bueno, ya terminamos con el tono azul, ahora sigue el color negro. Es conveniente muchas veces dejar secar entre pintura y pintura, ¿sí? Si de pronto apenas estamos empezando en lo de pintar ojitos, sí es bueno dejarlo secar. Esto como para que tengan en cuenta. O cuando van a arreglar de pronto que se les ha pasado además un tono o lo que sea, dejan secar bien y luego sí repasan el color. Listo, ya entonces después de haber terminado de pintar la parte negra, ¿sí? Lo que hace como la pupila del ojo, vamos a empezar a delinear con el color negro por todo el contorno.
Así quedaron entonces los ojos. Ahora lo que vamos a proceder ya es a pegar lo que corresponde a las barbas y a la nariz. Entonces ya tenemos la silicona caliente. Los ojos esperamos que estén bien secos para empezar a manipularlos, manipular la cabeza como tal. Y ahora entonces voy a pegar los bigotes. Los ubico entonces donde quede mejor, como allí donde está la curva. Ya luego ustedes pueden retocar la silicona. Y también pegamos la nariz. Sostenemos bien para que seque y quede en la posición y no se nos vaya de pronto a desprender. Ya tengo lista entonces también para empezar a pegar el gorro. Entonces voy a poner la silicona por todo el contorno. Y ubico el gorro entonces. Igual que siempre la recomendación que les doy, sostener bien la pieza y ya luego aplicaríamos silicona en las partes donde de pronto nos ha hecho falta. Bien, y así entonces está quedando ya, o quedó, se puede decir, el Santa. Ya se pegó el gorro, las barbas, el bigote, todos los detalles de los ojos. Aquí en el extremo voy a poner un pompón en color plata. Ustedes lo pueden poner blanco, dorado, plata, o sea, el color que más les guste. A mí la verdad, el contraste de los colores, el dorado y el plata me gusta mucho. De pronto hubiera preferido ponerle uno blanco, pero no lo encontré blanquito. No había blanco en el momento en que fui a comprarlo. Entonces lo voy a poner en color plata aquí en el extremo. Y así entonces estaría quedando el Santa de este proyecto. También que estoy haciendo, en este momento tengo ya el forro de uno de los baños. Entonces ya empiezo a acomodar, a centrar. Aquí lo tengo doblado. Todavía no le he puesto resorte, ni le he puesto el elástico, nada, nada. Tengo es la forma que me quede lo más liso que se pueda, porque empiezo a pegar. Ya va a gusto de cada una de ustedes si de pronto deciden coserlo o si quieren pegarlo, en este caso como yo, con silicona. Entonces lo vamos a hacer. Ya centramos, estiramos también que la tela esté bien estiradita. Me voy a quedar con pliegues, acá la tengo bien estirada, para poder acomodar el Santa y ya dejarlo fijo en este forro. Por lo menos esta cabeza de Santa sirve para que decoren otros adornos, ¿no? También les sirve para ponerlos en aplicaciones, en cuadros, en botas, en cojines, ¿sí? Todo esto les puede ayudar. Entonces aquí voy a empezar a pegar. Pegarlo por tramos. Aquí pego, espero que seque un poco. Cuando ya seque, entonces levanto la cabeza y empiezo a ir pegando tramo a tramo hasta que me quede bien pegado sobre la tela. ¿Por qué lo hago así? Porque así no corro el riesgo de que se me mueva el Santa o de que se me arrugue la tela. Entonces esto lo vamos haciendo poco a poco.
Bueno, ya pegué el Santa, ahora se los enseño para que vean cómo queda, porque ese se puede decir que casi es la terminación de él. Entonces seguimos con el muñeco de nieve para ponerlo en el otro juego de baño. Entonces esta circunferencia tiene una medida de extremo a extremo de 18.5, igual en los moldes les dejo el dato. Y vamos a coser porque esta es la cabeza del muñeco de nieve. Vamos a coser dejando aproximadamente 1 centímetro, ¿sí?, de este borde a la costura, puntada recta o lineal. Vamos a coser por todo el contorno y dejamos un espacio siempre aproximadamente de unos 3-4 centímetros para luego proceder a rellenar levemente. Entonces hacemos esto para empezar a darle forma a la cabeza. Bien, aquí entonces ya terminamos de coser, dejamos una pequeña abertura para dar vuelta y para dejarlo al derecho. Y vamos a poner un poco, solamente un poco de relleno para que no nos quede tan plano y tan simple. Entonces aquí tenemos el relleno. Cuando ya tengamos, por decir así, el relleno justo, entonces sellamos con hilo y aguja, igual como lo hicimos con el Santa. Bueno, aquí ya terminamos de coser la cabeza. Ahora vamos a hacer el gorro. En el gorro yo ya le di la medida, es de 22 centímetros el total del largo y la altura tiene 19 centímetros. Entonces en este solamente, por ahora solamente voy a coser el lateral, ¿sí? Esta parte solamente la voy a coser, no voy a coser arriba, no voy a coser abajo, solamente el lateral. La misma puntada. Les recuerdo, para las personas que de pronto no cosen, no les gusta o sienten que no son muy buenos cosiendo, pueden utilizar silicona caliente también o máquina de coser también, no hay inconveniente en utilizarlo. Les cosemos así. Bien, ya cosí entonces solamente este lado. Damos vuelta. Así es como va a quedar el gorro de este muñeco de nieve. Aquí voy a introducir
por un momento, ¿no? Mientras voy arreglando el gorro. Se va a quedar así y aquí lo voy a apretar un poquito. Por eso era que necesitaba tomar la medida para saber cuánto quedaría por dentro del gorro. Entonces queda que es esta parte y esto lo vamos a ajustar con este cordón suizo, así. En los extremos vamos a hacer un nudito en los extremos, pero primero, o sea, lo que necesitaba era dejar más o menos cuál era la distancia para ponerle un flequillo aquí en el extremo. Entonces con una tijera que tenga muy buena punta, ¿sí? Vamos a empezar a cortar para armar un flequillo. Va a quedar como una especie de pompón, por decirlo así, del flequillo que se va a armar. Entonces uno la puede hacer ya con él así armado. Bien, entonces el gorro, y ven como queda en la parte superior todo vuelto flequitos. Le pusimos el cordón suizo, ¿sí? Solamente un nudo, y en los extremos también anudamos para que no se nos vaya a deshilar. Entonces vamos a poner muy poco de algodón siliconado para que nos dé un poco más de altura cuando introduzcamos la cabeza, así. Entonces ya no nos va a quedar tan adentro la cabecita, queda un poquito más afuera. Y entonces ajustamos con silicona caliente. También vamos a poner peluche, así como hicimos con el Santa. También le vamos a poner un ribete así de peluche. Entonces voy a hacer primero, voy a pegarlo para que no se nos vaya a soltar. Aquí entonces tenemos una pieza que mide 40 centímetros y de ancho tiene 3 centímetros y medio, y lo que vamos es a ponerlo en el contorno del gorro, ¿sí? Lo vamos a poner así. También lo podemos coser o pegarlo con silicona, que es lo que he hecho en el proyecto. Y tengo esta pieza que es como un triángulo, pero lo que voy a hacer es solamente intentar enrollar y dar la forma de la zanahoria. Y el sobrante lo voy a eliminar. ¿Listo? Voy a tomar hilo. En este caso podemos tomar un tono naranja o un rojo también para resaltar. Voy a empezar a enrollar este hilo rojo por todo el contorno para que le dé como un toquecito de las líneas que a veces maneja la zanahoria.
Así quedaría entonces la zanahoria. A ubicarla, ella puede ir hacia arriba o hacia abajo dependiendo cómo más les guste. En este voy a poner unos botones, esas son media esfera, y le voy a quitar el extremo. Si lo notan, tiene como una puntica, se las voy a cortar con las tijeras y me van a quedar planos, van a quedar así planitos al quitarles eso, y lo voy a poner aquí. Se las pueden conseguir más grandes si lo desean, o lo pueden pintar, porque ya les he explicado en otros videos y en este mismo también cómo pintarlo. Lo que pasa es que esta tela no se nos presta mucho para pintar, pero entonces por eso voy a utilizar estos ojos, o voy a mirar si cuando tengo otros. La verdad es que los otros ya no se me prestan, creo que son muy grandes. Voy a probar los otros ojos. Creo que van a ser mejor estos. Estos están más grandes, están más vivos, ¿cierto? Entonces esos, los pequeños no, pero son iguales, son media esfera. Y estos entonces los pego y los apresiono muy bien, los apresiono así muy bien para que no se nos vayan a soltar. Aquí está la nariz, y también voy a tomar unas esferas pequeñas. Estas son número 20, si no estoy mal, y los voy a poner en la sonrisa. Listo, aquí entonces ya terminé. Aquí lo que hice fue con silicona pegar cada una de las esferas y ya quedó lista la sonrisa. Ahora lo que voy a hacer es cortar una pieza de este fleece, que es estampado. Viene de 60 centímetros de ancho y el alto, la altura es de 14.5. Entonces lo que voy a hacer es doblarla en 3 partes, que quede más o menos igual, y aquí en esta parte voy a poner así. Con silicona voy a ajustarla un poco, ¿sí? Para que no se nos vaya a estar moviendo. Así. Ahora voy a poner en todo el centro el muñeco, la cabeza del muñeco de nieve, y queda centrada. Y voy a hacer igual, voy a ajustarlo voy a pegarlo con silicona caliente. Sostengo y espero que seque bien. Entonces ahora ya centrado, lo que hacemos, porque ya se ha pegado también la pieza, entonces lo que vamos a hacer es traer la pieza hacia adelante y anudarlo, por decirlo así, en el cuello. Aquí ya queda listo, lo acomodamos como más nos guste, que quede bien bonito. Ahora lo que hacemos es con silicona pegar esta parte para que no se nos vaya a soltar de la parte de adelante de la cara, y también podemos hacer el flequillo que se hizo en el gorro, la final del gorro, lo podemos hacer también en los extremos de la bufanda.
y vamos a tomar la pieza que le corresponde a él. Así lo vamos a centrar, centramos bien, que quede bien liso. También lo podemos hacer, si es para nuestro propio baño, podemos ir hasta el baño, ubicarlo en la tapa, que quede totalmente liso y pegar la aplicación. Listo, ya ustedes deciden cómo mejor lo organizan. Y entonces eso es lo que hacen igual que el proceso anterior. Pegamos el muñeco, va con bastante silicona, presionamos, le hacemos presión para que pegue bien todas las partes del gorro, de la cabeza. Y también por aquí tengo un botón navideño, podemos poner para que le decoremos el gorro también al muñeco de nieve. Bueno, así entonces ya quedó el muñeco de nieve sobre el forro que le corresponde a él en este video. Entonces así ya queda listo él. Ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar unas aplicaciones en la que corresponde al tanque. Voy a poner una estrella o copo de nieve. Entonces aquí está el molde que también se los compartimos y lo transferí a peluche y entonces así queda. Este lo pondríamos en la tapa del tanque, en esa posición. Siempre ubicamos bien, alisamos las telas. Si es posible medir sobre la pieza donde lo vamos a poner, sería mucho mejor, sobre el tanque, y aquí lo pegaríamos. Pueden coserlo o pegarlo con silicona caliente. Entonces en este nos quedaría este adorno. Si quieren hacer más de estos copitos, lo pueden hacer y ponerle en más lados, por decirlo así, en más posiciones. Por este lado ya quedaría casi listo, nos falta solamente poner el elástico. En el otro lo que voy a hacer son unas aplicaciones con las palabras o con las letras H-O, que hace el Jo de Santa. Entonces aquí estoy tomando las letras, unos retales, no estoy utilizando telas nuevas, aprovechamos de pronto los retales que van quedando. Corto bien las letras. Como la tela que utilicé es de tono rojo, entonces hay que darle un poco de contraste para que resalte y se vea muy lindo. Las letras también están incluidas en los moldes. Y así hacemos entonces. Y cuando ya estén listas, cuando ya las tenga totalmente cortadas, lo que voy a hacer es que esta pieza en otro retal, mire que son piezas que tengo así, puedo coserlo con puntada tipo festón para que le dé contraste de color y quedaría así. Quedaría estas letras, voy a hacer dos. Aquí ya tengo esta lista, lo pegué con silicona para de pronto agilizar un poco el video, pero ustedes pueden coserlo y darle la forma. Donde van estos también en la tapa que corresponde, la más pequeña, porque la tapa de este es la tapa más pequeña. Lo puedo poner a un lado, lo puedo poner centrado, así que me queden las dos letras, por decir, cuando ya estén cortadas sobre la tapa. Y ya les voy a enseñar entonces cómo estaría quedando este lindo proyecto.
Listo, ya entonces las piezas, las aplicaciones las ponemos sobre las tapas del tanque y ahora lo que vamos a hacer es un adorno, una decoración para el rollo de papel higiénico o papel de baño. Entonces lo que vamos a hacer, ¿recuerdan las piezas que sobraban del contorno de la tapa del inodoro? Que se cortó de 10 centímetros, entonces quedaron unos sobrantes. Con esos sobrantes podemos decorar entonces el papel de baño. Entonces lo que hice fue tomar la medida del contorno, de este contorno, y mide 43 centímetros y medio, mide 43 centímetros y medio. Entonces, dejando tolerancia para la costura, voy a sacar una pieza de 45 centímetros y lo ancho que tenía, que eran 10 centímetros. Y también saco una pieza circular que sería para la tapa, y esta pieza tiene una distancia de 16 centímetros de lado a lado, o sea, un radio de 8, el total sería 16 centímetros. Esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a coser, lo ajustamos con alfileres primero y luego coseríamos por toda esta orilla, por todo este contorno, para que nos dé la forma tubular que tiene entonces el rollo de papel, y lo podemos decorar como más nos guste. Bueno, aquí he adelantado un poco el del muñeco de nieve. Entonces lo que les indiqué, coso por todo el contorno, la circunferencia junto con la pieza de 10 centímetros. Y aquí en el extremo, para decorarlo, le puedo poner, ¿sí?, un peluche así de pelo corto, para que entonces nos quede cubierto. Ese igual me falta un detallito de decoración. Ahorita les muestro entonces qué sería lo que le voy a hacer. Mientras tanto, entonces voy a empezar a trabajar la otra pieza. Este es el del Santa. Entonces, antes de coserlo, antes de unirlo a esta circunferencia, entonces le voy a poner una pieza de 3 centímetros en todo el centro en color negro. Este sí es fieltro en color negro. Entonces lo que voy a hacer es eso, y lo pongo en toda la mitad para que entonces ya me quede la pieza, cuando sea el momento ya de unir como tal la circunferencia, entonces ya quede ella lista, no me toque de pronto añadirla luego. Entonces vamos a hacer eso, lo mismo, voy a en esta circunferencia con alfileres ajusto y luego paso costura, ya sea a mano o a máquina. Bueno, para terminar de decorar entonces el papel de baño del que corresponde al muñeco de nieve, vamos a cortar una pieza que tenga 7 centímetros de ancho y de largo puede tener aproximadamente unos 70 centímetros. Entonces vamos a enrollar un poco, ¿sí?, toda la tela. Así. Y lo que hacemos es ubicarla en el contorno del papel. Le damos vuelta. También luego lo podemos acomodar, o desde el principio podemos pegar con silicona caliente y nos apoyamos con el mismo papel de baño para que nos sirva de molde, por decirlo así. Listo. Entonces aquí le voy a dar la vuelta como si fuera una bufanda. Corto también el exceso y le puedo hacer el mismo flequillo que se le hizo a la bufanda del muñeco y al gorro, ¿sí? Igual en el extremo se corta y le quedaría un flequillo y lo ajustamos con silicona caliente para que quede entonces ya fijo
sobre la pieza. A el del Santa, entonces ya le pegué también peluche, así del contorno, la pieza de color negro que se cosió desde el principio, buscando entonces el centro. Sé que está en la parte de atrás, entonces lo ubico y voy a poner una pieza rectangular que me abarque como si fuera el cinturón, así. Entonces lo acomodo, lo pongo donde deseo, lo pego con silicona caliente y así quedaría entonces el forro del papel de baño. Bien, ya terminamos entonces de ponerle los detalles a algunos, lo que es el forro del papel de baño. Entonces ahora lo que nos queda es empezar a poner el elástico. Este elástico es de 1 centímetro. La medida normalmente nos la indicas cuando lo vamos prensando, cuando lo vamos introduciendo dentro de la pieza. Entonces empezamos a ponerla. Aquí aproximadamente hay unos 45 centímetros y eso es lo que le vamos a poner a esta pieza, que es pequeña. O sea, si ustedes tienen los tanques más grandes, entonces es mayor el tamaño del tanque y pues por supuesto también el resorte. Lo pueden introducir ya sea con un imperdible, pero de los grandes, un gancho de los que normalmente uno apunta los pañales de los bebés, o podemos utilizar de estas agujas plásticas. Aquí se las voy a enseñar, es una aguja plástica. Entonces introduje el resorte o el elástico por el orificio y lo que voy a hacer es buscar en la parte de atrás, que yo dejé una abertura, y por allí voy a introducir este resorte. Le voy a dar toda la vuelta hasta que vuelva y salga al mismo orificio. Y así nos va quedando la pieza. Siempre sostengo en la parte externa porque si no de pronto se puede ir todo. Bueno, aquí ya están listos, ya todas las piezas. Les puse el resorte, se sella el orificio por donde se introduce ese resorte o elástico. Así nos quedarían entonces ya las piezas. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a poner ya en los baños. Les voy a tomar unas fotos y les voy a compartir entonces cómo quedan ya exhibidos. Y de esta manera vamos ubicando entonces cada una de las piezas que corresponden. Miren cómo va quedando de bonito. Me disculpan, tengo hace 5 días aproximadamente, estoy bastante disfónica, pero lo importante era compartirles el proyecto y que vieran cómo queda de bonito. Recuerden por favor regalarnos su me gusta, deja tu comentario allí en la cajita de los comentarios, así nos damos cuenta si el proyecto es de su agrado, que le hubieran mejorado, que no le hubieran puesto. Pueden, por ejemplo, utilizar estas aplicaciones para muchos proyectos en la casa o tenerlos listos, y cuando de pronto vendan sobre medida, solamente sería poner la aplicación y hacer dependiendo del tamaño del juego de baño que les estén encargando. Entonces, un abrazo para todos, muchas gracias por acompañarnos. A todas las personas que están en el chat, muchísimas gracias por todos los comentarios que siempre nos dejan. Les tenemos una sorpresita para la próxima semana. Hoy compartimos este video, el sábado, domingo otro, y creo que para el martes a más tardar estoy publicando otro video donde les vamos a tener una sorpresita. Entonces espero que nos sigan acompañando, que compartan el video, que nos regalen su me gusta. Siempre estamos pendientes de ustedes. Les agradecemos mucho, abrazos y nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.